Aquí fue donde lo dejamos la ocasión pasada, porque, y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese porque, pero tiene que ver con una explicación. Porque, por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, nosotros hemos visto en este pasaje porque por gracia ustedes han sido salvados y la pregunta es ¿quiénes son ustedes? Bueno, en Efesios claramente le está escribiendo a una comunidad gentil, es decir, que no es parte del pueblo judío, y la pregunta sería, bueno, si él está diciendo que por gracia son salvos a ustedes, significa que a lo mejor los judíos son salvos de otra manera. Pero no, precisamente por eso le traje este pasaje en Hechos capítulo 15, versículo 11. Hechos 15 está hablando acerca del concilio de Jerusalén y precisamente en un debate acerca de la salvación y los distintivos del pueblo de Dios entre judíos y gentiles, alguien argumenta, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera, y note usted, de la misma manera, aquí están hablando judíos por la gracia, que ellos, y ellos se refieren a los gentiles, es decir, tú y yo que estamos escuchando esto, a no ser que seas un judío. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos ser salvos? Porque dice que por gracia ustedes han sido salvados. Pero, ¿por qué? ¿Salvados de qué cosa? Bueno, si nosotros nos fijamos en el contexto que comenzamos a ver desde el capítulo 2, versículo 1, vemos un panorama trágico. Y de hecho hemos visto por qué necesitamos la salvación. Y Él, dice, les dio vida a ustedes. Acuérdense que esto no está. Entonces, ustedes, somos nosotros, que estamos leyendo esto, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Hemos visto este diagnóstico, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos, que acuérdense que esta palabra hijos se refiere a un destino, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que todo este diagnóstico que Pablo hace, muertos en delitos y pecados, corriente de este mundo, príncipe de la potestad del aire, pasiones de nuestra carne, todo ese diagnóstico lo teníamos y el punto es que nosotros tenemos por destino la ira de Dios. De hecho, en otras partes vemos que la salvación, somos salvados de la ira de Dios. Por ejemplo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que no vas a recibir vida eterna, sino que la ira de Dios, este es el destino, permanece en un estado presente y continuo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el que no obedece. Así que tenemos de nuevo un componente de la ira de Dios y la única forma de salir de ahí es creyendo en el Hijo. En primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra, esto es lo que hace Jesús, ¿y de qué nos libra? De la ira venidera. Así que de nuevo tenemos salvación de la ira. Dice en el capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación, así que la salvación se contrasta con la ira, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Así que la ira es el estado en el cual nosotros estamos antes de obtener salvación. Somos salvados de la ira de Dios. Esa ira no es una ira caprichosa como la de los dioses griegos, sino que más bien es una ira justa en respuesta a su santidad a causa del pecado. Es decir, Dios es santo y por lo tanto Él está apartado del mal.
Pero debido a que Dios también es bueno, Él no puede tolerar la maldad, de tal manera que la maldad debe ser eliminada. Dicho de otro modo, por ejemplo, Dios es justo, Dios no puede tolerar la injusticia, nuestros pecados son injusticia y como consecuencia, Dios está airado en contra del pecado. Pero en otro sentido, no solamente somos salvados de la ira, también somos salvados de nuestros pecados. Claro, porque nuestros pecados precisamente son los que nos llevan a esa condición de ira. Esa es la promesa hecha en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él, es decir, Jesús, perdón ustedes el acento, salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces tenemos que Dios salva de la ira y salva de los pecados. Pero además debemos recordar que la paga del pecado es que es muerte. Así que entendemos también, como dice Santiago 5, que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que la salvación también es salvarse de la muerte eterna, claro. Y ese era el punto de Romanos. La paga del pecado es muerte. Si Dios nos salva del pecado, también nos salva de la muerte. Así que tenemos la ira, tenemos el pecado y tenemos la muerte. Pero también en otro sentido hay un sentido positivo de la salvación. Es decir, Dios nos salva de la ira, Dios nos salva del pecado, Dios nos salva de la muerte, pero además nos lleva a su reino. Segunda de Timoteo 4:18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacer, porque seguramente alguno de ustedes se estará preguntando, oye, ¿y esa salvación se puede perder o no se puede perder? Bueno, este es un debate entre los eruditos incluso, no se ponen de acuerdo, y entre muchas tradiciones o denominaciones cristianas. Sin embargo, creo que el texto bíblico afirma que la salvación no se puede perder. Y algunos citan pasajes como casi todo el Evangelio de Juan, donde dice que nadie nos arrebatará de su mano y que somos sus ovejas, que conoce a los suyos, etcétera, etcétera. Pero yo le traje un pasaje en Hebreos, el cual se ocupa el término salvación para decir que es perpetuo. Dice, por lo cual Él también, está hablando de Cristo Jesús, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, y este puesto que es la explicación, ¿por qué los va a salvar perpetuamente? Porque vive perpetuamente para interceder por ellos. Así que debido a que Jesucristo está intercediendo constantemente por los suyos, entonces todos los que sean suyos van a ser salvos. Esa es la garantía. Y de hecho, podríamos pensar, oye, ¿y qué pasa si yo peco? ¿Acaso no pierdo mi salvación inmediatamente? Y entonces después me arrepiento y vuelvo a retomar mi salvación como si fuera una especie de estira y afloja con Dios. No. La clave de esto está en 1 de Juan 2. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre. Entonces, si alguien peca, la idea es que puede pasar. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vamos a ver un poco de estos conceptos en el versículo 2 más adelante. Dice, él mismo, quien Jesús, es la propiciación. Y este concepto de propiciación es precisamente lo que en el Antiguo Testamento salvaba de la ira de Dios. Había un propiciatorio, ahí se sacrificaba el animalito, y entonces la ira de Dios, simbólicamente, venía sobre el animal y la sangre del animal cubría, simbólicamente, al pueblo. Entonces, la propiciación es el apaciguamiento de la ira de Dios. Él mismo es el que propicia la ira de Dios por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No me voy a extender mucho en, oye, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Porque no es el tema, solamente quiero enfatizar que la salvación es un proceso que los apóstoles ven como algo seguro para Dios. Insisto, no estoy en esos pasajes o debatiendo esa doctrina, simplemente por si alguien tuviera alguna especie de duda, la podemos abordar más adelante.
Entonces, porque por gracia ustedes han sido salvados, ya definimos qué cosa es esto. Somos salvados de la ira, del pecado, de la muerte y además somos trasladados al reino de su Hijo amado. Esas son las acepciones y esas son los significados de ser salvado o por qué somos salvados. Porque estamos en ira, porque estamos en pecado, porque estamos muertos y porque necesitamos ser partícipes de su reino, como era el plan original. Lo hemos visto en otras ocasiones. Ahora bien, ya sabemos más o menos qué significa ser salvados. Somos salvados, insisto, de la ira de Dios a causa de nuestros pecados, cuya paga es muerte. Pero fíjate que aquí no solamente dice que somos salvos así nada más, dice que hay un sustento, como si se tratara de un edificio, hay un sustento sobre el cual reposa esa salvación. Dice que esa salvación es por gracia. Y la palabra griega, aquí yo te la puse transliterada, es charis. Esta palabra puede significar don, regalo, favor. Y ahora va a venir una parte técnica que quisiera que le prestaras mucha atención. Si no la entiendes en su totalidad, no te preocupes. Yo voy a hacer el esfuerzo por resumir los conceptos importantes. Pero sí es de alguna forma interesante investigar al respecto y sobre todo, insisto, para aquellos que estén más interesados en buscar sobre el tema, lo pueden consultar. Muy bien, entonces tenemos las perfecciones del charis. Vamos a hacer un breve repaso porque como alguien me avisó que se había parado la grabación, decíamos que es superabundante, es singular, es prioritaria, es incongruente, es eficaz y que no es circular. Es decir, que no hay una recompensa esperada por el don, pero que esta parte de ser no circular significa, a ver, aquí está. Entonces, decíamos que esta parte de no circular tiene que ver con una concepción occidental que nosotros tenemos, porque en el antiguo Medio Oriente, según Barclay, se esperaba que el receptor del regalo fuera recíproco con la dádiva. Es decir, poníamos el ejemplo, si mi hermano Isaac recibe un regalo de parte mía el día de su cumpleaños y si el hermano Isaac llega a aceptar el regalo, automáticamente se forma un lazo, pero no solamente un lazo íntimo de relación, sino que también se genera una deuda por el regalo que yo le di primero. Entonces los regalos tienen un papel de quiero establecer una relación contigo. Y si tú aceptas mi regalo, aceptas esa relación conmigo, pero además tú vas a estar en deuda o en gratitud para conmigo. Así que yo no hice nada para recibir el regalo, pero sí, en el momento en el que yo lo acepto, yo creo una deuda para con el dador del regalo. Entonces veíamos prioritario, incongruente, eficaz y no circular. Ahora, para que no se quede todo esto en tecnicismos, yo tengo aquí resumidos 3 componentes cruciales de la gracia. Si no les entendió a los 6 anteriores, no se preocupe. Estos 3 son importantes que los tenga en mente porque son el resumen del resumen. En primer lugar, la gracia exige reciprocidad. Ya vimos que la gracia no es no circular, no es incondicional en el sentido de que espera algo de nosotros. Hay una condición que se espera de nosotros. No hacemos nada para merecerlo, pero sí se espera una respuesta. Exige reciprocidad. Esa es la idea de un regalo en el Medio Oriente, en tiempos del apóstol Pablo. Es importante esto porque a menudo pensamos que, como yo recibo esto, entonces yo no tengo no tengo que hacer nada. Pero la gracia en el Nuevo Testamento siempre tiene la obligación de hacer algo. En el momento en el que yo soy salvo por gracia, soy receptor de un favor inmerecido de Dios para conmigo, y yo tengo que responder a eso, porque Dios espera que yo responda. Ese es el concepto que tiene Pablo. Número 2, la gracia no se condiciona por la cualidad ni el mérito del receptor. En ese sentido, sí es incondicional porque nosotros no tenemos ninguna condición previa para merecerlo. Y esto usted lo ve en pasajes emblemáticos
Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. De nuevo, salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 11:6 dice que si es por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Así que las obras no cuentan para la salvación. Vamos a ver entonces qué significa esto de ser recíprocos. Pero el punto aquí es, si es por gracia, automáticamente se eliminan las obras. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia, el regalo que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. O Tito, capítulo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, lo que le decía hace rato con los componentes de la gracia, por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, ahorita vamos a ver esta palabra, justificados, vamos a dejarla marinar, pero por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Así que tenemos componentes cruciales de la gracia, exige reciprocidad. La gracia no se condiciona por la cualidad ni el mérito del receptor, no hacemos nada, pero sí se espera que después de recibirla hagamos algo. Y número 3, la gracia es un acto de poder divino. Así podríamos definirla. Porque a veces nosotros pensamos que, bueno, sí, Dios me dio un regalo. Y envuelto en papel, o cómo. ¿Qué es esa gracia? Bueno, la gracia se podría definir como un acto de poder divino. No es una definición exhaustiva, pero sí es una idea que nos ayuda a comprender qué es lo que estamos recibiendo. Primera de Corintios 15 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, la gracia es este acto de poder que hace que Pablo pueda obrar todas estas cosas para gloria de Dios. Es un acto de poder, empodera al creyente para, vamos a ver a continuación, ¿qué? En este caso, para cumplir la obra evangelizadora, en el caso de los efesios, para salvarlos. Así que por gracia, ustedes han sido salvados. Tenemos el asunto, tenemos la base y tenemos ahora el medio, por medio de la fe. Ahora, ¿fe en qué cosa? Porque yo puedo tener fe en fe, por ejemplo, o fe en los horóscopos, o fe en, no sé, cualquier otra cosa. Llámale como usted quiera. En el Nuevo Testamento usted sabe que eso es fe en Jesucristo. Y yo le traje algunos pasajes para que entendamos esto. Por ejemplo, Filipenses 3, del 8 al 10, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y tiene que ver con el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, su muerte, etc. O en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, así que la fe es creer, para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjese que aquí en Gálatas, y también lo vemos en Romanos, en lugar de que Pablo diga salvos por gracia, como lo dice en Efesios, mediante la fe, lo que dice en Romanos y en Gálatas es justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces hay una pregunta, oye, ¿justificados es lo mismo que salvos? ¿Los podemos intercambiar? Y es como si yo le digo, estoy tomando de mi botella de agua, a que si yo le digo, estoy tomando agua de mi botella.
Claro, no podría tomar otra cosa que no fuera agua si yo le tomo a mi botella, pero tampoco podría estar tomando agua de no ser por mi botella. Así que vamos a decir que este marco, la botella, sería todo el paquete de la salvación y lo que está adentro de ella, entre muchas otras cosas, es la justificación. Así que cuando usted vea justificación, es parte de la salvación, no lo es todo, pero es parte de la salvación, así que se pueden utilizar como intercambiables. Lo digo porque vamos a ver muchos pasajes donde dice justificados por la fe, o justificados por gracia, o justificados a causa de lo que hizo Cristo Jesús, y entonces usted va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser salvos y ser justificados? Bueno, salvación, por ejemplo, tiene que ver con el nuevo nacimiento, con ser declarados justos delante de Dios, que es esto que conocemos como justificación, con la santificación, que es ser hechos a la imagen de Cristo, con la glorificación, que es estar en la presencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya hemos visto en otras ocasiones. Pero por lo mientras quédese con el ejemplo de la botella. La botella es la salvación, lo que está dentro es muchas cosas que también incluye la justificación. Por eso las podemos intercambiar. Decíamos que la salvación era por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. De hecho, esto ya lo expresó a los Efesios. Dice que en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, así que nosotros creemos en el mensaje del evangelio, que es el mensaje acerca de Jesús. Ahora, ¿por qué es la salvación en Jesús? Según Pablo en 1 de Timoteo, dice que hay un solo Dios, así que tenemos a Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Tenemos a los hombres aquí. Y dice que el mediador, que es perfecto Dios, perfecto hombre, es Cristo Jesús. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Así que lo que une a las dos partes en conflicto, lo que media a las dos partes en conflicto es Cristo Jesús. Por eso es importante que la fe descanse en él. De ahí que la predicación de los apóstoles sea que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, ¿qué cosa hizo Jesús para que nosotros fuéramos salvos? Dice Gálatas 3:11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros debíamos cumplir la ley. No la cumplimos, fallamos en cumplirla, pero Cristo sí la cumplió y además Él recibió en Él el castigo que merecíamos nosotros por no cumplir la ley. Eso es lo que está diciendo. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así que esto que Jesús hace, nosotros lo recibimos por la fe. De tal manera que la condenación que nosotros cargábamos por no cumplir la ley, la hace realidad Cristo, y por eso Pablo puede decir, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esta de condenación incluye las cosas por las cuales somos salvos: la ira, el pecado y la muerte. Así que ya entendemos un poco, por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y dice que esto no procede de ustedes. Ahora la pregunta es, ¿esto se refiere a la gracia? ¿Se refiere a la fe? Bueno, la gracia y la fe, así como en español, en griego están en femenino. Y esto es un género neutro que no tenemos en español, pero en griego existe. Esto, al estar en neutro, probablemente se refiera a que todo el paquete de la salvación, tanto la gracia como la fe, no procede de nosotros, sino que es don de Dios. Así que incluso la fe que nosotros ejercemos no es nuestra. Y eso es un poco extraño porque se nos invita en el Nuevo Testamento a ejercer la fe. Pero si es algo que Dios nos da, es un poco extraño. Vamos a verlo. Pero antes yo quisiera ejemplificarle cómo es que somos salvos por gracia mediante la fe.
porque yo entiendo que esto es quizás nuevo para muchos de ustedes. Puede imaginar que la fe es como la manguera de un bombero, es el medio por el cual fluye el agua. El agua tiene un propósito, apagar el fuego. Y puede ver a esto en azul, el agua que apaga el fuego, como la salvación. Pero esa salvación viaja a través de la fe. Ese es el canal por el cual se recibe o se imparte. Y por otro lado, nosotros tenemos un depósito de agua del cual fluye esa salvación, en el cual descansa esa salvación. Eso se le llama gracia, ese depósito de agua. Así que del depósito de agua, del favor inmerecido de Dios, fluye a través del canal de la fe y así somos salvos. Otro ejemplo, para que usted se lo imagine, tenemos el Golden Gate allá en San Francisco, California. Estos pilares sobre los cuales descansa el puente para que no se caiga pueden verse como la gracia. Así que la gracia es donde reposa. Nosotros queremos llegar de un lugar a otro, pero no podemos porque está el río, ¿cierto? Entonces necesitamos un canal. Ese canal es la fe. Así que lo que descansa ir de un lugar a otro es la gracia, y el camino por el cual nosotros transitamos o el medio por el cual nosotros alcanzamos ese destino final, que en este caso es la vida eterna o la salvación, es la fe. Así que la gracia es como un colchón donde se descansa y la fe es el medio por el cual nosotros recibimos ese regalo. ¿Cuál es el regalo? Ser salvos. Muy bien, entonces ya entendemos, la gracia es la base, la salvación es el objeto, la fe es el medio. Y decíamos que la fe es en su nombre y que nosotros no tenemos ninguna parte de esto porque esto es de Dios. De hecho, dice que Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, ¿de quién? De Dios, están ustedes en Cristo. Oye, pensé que era por obra mía, porque yo había creído. Extraño. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Así que estamos en Cristo Jesús por obra de Dios. Muy bien, pues le traigo otro pasaje. Este es Filipenses 1, versículo 19, que nos va a dar un poquito más de panorama, de contexto. De manera que se lo traigo, de hecho, en varias versiones para que no haya problema. Muy bien, dice Reina Valera 60, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que tenemos un aspecto de, se nos concede a causa de Cristo. Esto más o menos se entiende. Vamos a ver qué dice Nueva Biblia de las Américas. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, dice, se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Bueno, es un poco más claro, se les ha concedido a causa de Cristo, por amor de Cristo. Ok, vamos bien. Nueva versión internacional dice, porque a ustedes se les ha concedido, y esta es un poco más clara, tiene más que ver con lo que quiere decir Pablo en este pasaje, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Así que se les es concedido el creer. Y vamos a ver una última versión, Biblia de Jerusalén, que os ha concedido a vosotros por Cristo, no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él. Como se dará cuenta, cambian mucho las versiones, y esto es porque este versículo es un poco difícil de traducir. Pero el punto es que el creer en Cristo es un don de gracia y es concedido, como concuerdan todas las versiones. Así que la fe es algo que se nos concede. Por ejemplo, 2 de Pedro 1.1 también tiene este carácter. Reina Valera 1960 dice, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, habéis alcanzado una fe
igualmente preciosa que la nuestra. O sea, aquí se entiende que nosotros hicimos algo para la fe. Nueva Biblia de las Américas dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Nueva versión internacional: a los que por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Biblia de Jerusalén: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces tenemos estos aspectos de la fe es algo que se recibe. Y esta fe que se recibe es aparte de las obras de la ley. De hecho, ese es el punto también de Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya hemos visto que la fe es el medio para salvación. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Esa justicia es para todos los que creen. También puedes verlo como esa salvación es para todos los que creen. Porque no hay distinción. ¿Por qué es por fe? Porque debido a que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, debido a que hay un diagnóstico universal, también debe haber una medicina al alcance de todos, por decirlo de alguna manera. Entonces continúa Pablo: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el proceso de cómo se lleva a cabo eso, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Ya dijimos que aplaca la ira, cosa que ya también vimos en Juan y ya también vimos en Efesios, que Dios aplaca la ira por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, o el que salva, ya vimos que es intercambiable, al que tiene fe en Jesús. Y entonces, esto es a lo que yo quería llegar, ya que hemos visto el contexto. ¿Dónde está pues la jactancia? Pablo dice: queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y así comienza el capítulo 4. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Claro, si nosotros hicimos algo, pues obviamente le vamos a decir a Dios: bueno, yo me lo gané. Dice: pero no para con Dios. O sea, incluso porque ¿quién se puede poner en contra de Dios? Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó, ese es el componente de la fe, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, y este es un ejemplo que da Pablo, para que entendamos, cuando nosotros trabajamos, el salario no se le cuenta como favor. Claro, no se nos está haciendo un favor cuando nos pagan, sino que es una deuda, porque justamente trabajamos por aquello por lo cual se nos paga. Pero dice que el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Es decir, yo no trabajé por mi salvación. Dios me la dio, de hecho, porque yo no hice nada. Y eso es a través de la fe. Y Pablo concluye: sino también por nosotros, a quienes será contada, a los que, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, de nuevo, somos salvos aparte de las obras, no hay jactancia, es por la fe. Y así arranca el capítulo 5, dice: por tanto, habiendo sido justificados, ya vimos que podemos intercambiarlo por salvados, por la fe, otra vez, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, a este acto de poder divino, esta recepción, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oye, pregunta: ¿por qué entonces, si ya Pablo dijo en Romanos 3 que no es por obras, si ya dijo en el 4 que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿por qué entonces dice que habiendo sido justificados por la fe, ahora nos gloriamos? Y eso es precisamente lo que está expresando Pablo, que todo esto no nos lo ganamos para que nadie se gloríe. Y luego Pablo en Romanos dice: bueno, nos vamos a gloriar en esta esperanza que recibimos por fe. Entonces, ¿nos gloriamos o no nos gloriamos? Bueno, la idea es la que citó Pablo en 1 Corintios, haciendo eco en Jeremías. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, en que yo me esforce por mi salvación. No,
Justo esa es la idea de Efesios. Nosotros no nos vamos a gloriar por algo que nosotros hicimos, sino que nos gloriamos por el regalo de Dios en nuestros corazones, porque tenemos una esperanza segura. Y este es el punto de Jeremías. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy Yahweh, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Y ahora el versículo 10. Ya vamos terminando. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esta palabra hechura en griego es poema. A lo mejor usted la ha escuchado en griego, quizás, pero también en español. Es de hecho de donde viene poema. Y esto significa simplemente algo creado, pero tiene un carácter artístico. Es como si Dios dijera, perdón, como si Pablo dijera, porque somos la obra de arte de Dios. Y por eso yo le traje aquí a la Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa. Entonces piense que la Mona Lisa, que tardó años en realizarse, y que tiene un grado de perfección y estilo insuperable, a tal punto que es la pintura más conocida por todos nosotros, piense que nosotros somos como esas pinturas que reflejan la imagen de Dios. O piense en el David de Miguel Ángel, esta escultura que guarda las proporciones exactas y tiene estos detalles de la muñeca y los músculos del antebrazo. Piense en eso. Piensen que en la técnica y en la habilidad del creador o el diseñador o el escultor de estas obras. Eso es lo que Pablo está queriendo decir, porque somos hechura, somos la obra de arte de Dios. Y de la misma manera que el David de Miguel Ángel expone la habilidad de Miguel Ángel para esculpir, de la misma manera en que la Mona Lisa expone la habilidad de Leonardo da Vinci para pintar, así nosotros somos la expresión artística que le dice al mundo, mira, somos creación de Dios. Esta palabra poema se ocupa también en Romanos 1:20. Usted conoce este pasaje porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Y esta palabra es poemasin, de manera que ellos no tienen excusa. Así que cuando Dios crea al mundo como una obra de arte, está reflejando su eterno poder, divinidad, y la gente puede entender con toda claridad que Dios hizo esas cosas. Así nosotros somos la obra maestra, el poema de Dios, y cuando Dios nos ve, perdón, cuando las personas nos ven pueden decir, ah, esa es la obra de Dios, porque es como Él, refleja lo que Él es. Usted recordará el concepto imagen de Dios, por ejemplo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y esta palabra o esta expresión creados en Cristo Jesús significa que no solamente es una creación así nada más, sino que es una nueva creación que se fundamenta en nuestra nueva identidad como creyentes. Esa es la idea detrás de 2 Corintios 5:17. Somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, este es el propósito, para hacer buenas obras. O para buenas obras en realidad. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Insisto, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Así que las obras no son la causa de nuestra salvación, son la consecuencia. De la misma manera en la que nosotros recibimos un regalo, nosotros, a través de esta relación que Dios establece por medio de ese regalo, ahora somos deudores y esa deuda, o esa reciprocidad más bien, porque no es una deuda, esa reciprocidad nosotros la manifestamos con buenas obras e incluso esas Dios las preparó de antemano. Todo es por gracia. De hecho, como dice 2 Corintios 9:8, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, el poder divino, ¿se acuerda?
a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Así que la gracia es lo que hace en nosotros que hagamos buenas obras. Y de hecho, esto es lo que va a manifestar que nosotros verdaderamente tenemos una fe. Como dice Santiago 2:17, y usted puede leer todo el capítulo, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Así que la fe debe tener obras si es que ha de llamarse fe. Los reformadores decían que la fe no es, o la justificación no es la fe más las obras, sino que es la fe sola. Solamente la fe salva, pero no es una fe que va sola, sino que va de la mano con las obras. Así que somos hechura suya, su obra maestra, creados, esculpidos, pintados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De antemano, Dios preparó de antemano. Y sí, porque a los que de antemano conoció, dice Pablo, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es lo que significa creados en Cristo Jesús, ser hechura suya, ser la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo continúa diciendo, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces comienza un pasaje precioso y dice que ninguna otra cosa creada, nada de esto que escribe aquí, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tan es así que Dios preparó toda nuestra salvación de antemano, que es seguro que Dios, lo que comienza, termina. Dios va a terminar lo que empezó. Nada nos puede separar de su salvación, de su amor. Ahora, uno preguntará, oye, pero ¿cuál es la diferencia? Que si Dios me salvó, si yo creí en Cristo, ¿cómo es que de la nada yo voy a empezar a hacer buenas obras? Bueno, la respuesta está en Ezequiel 36:27. Esta es la promesa del Espíritu. Dice que pondrá dentro de nosotros su Espíritu y hará que andemos en sus estatutos y que cumplan cuidadosamente sus ordenanzas. Y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Así que lo que hace la diferencia es que por gracia también recibimos a su Espíritu que nos empodera para esas buenas obras. No estamos solos en esa tarea de hacer buenas obras. Dios preparó de antemano esas buenas obras e incluso esas buenas obras son por gracia a través de su Espíritu. Y las preparó para que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos. Esa palabra me suena. Creo que la hemos visto desde el principio del capítulo, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Antes andábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en nuestras pasiones, muertos en delitos y pecados. Antes andábamos así, según la corriente de este mundo. Ahora andamos, esa es la diferencia, en buenas obras, ya no como hijos de ira, sino como hijos de Dios. Ya no como muertos, sino como vivos. Ya no según el príncipe de la potestad del aire, sino según nuestro Rey Jesús, quien domina sobre todas las potestades. Ya no según nuestros deleites en la carne, sino que encontramos nuestra delicia en el Espíritu. Así es como funciona la salvación por gracia, mediante la fe en Jesucristo.